Grabando. Sí. Saludos, Keiros. ¿Ya estamos listos para iniciar, Keiros? Sí, claro, a su señal. Ok, vamos a comenzar ya entonces, porque son las 4:05 ya. Perfecto. Eh, Comienzo con la ponencia, sin introducción. no, voy a presentarte ahora. Frank Casey ya está grabando en YouTube. Sí, ya Ok, comenzamos a grabar. ok, perfecto. Eh, Muy buenas tardes a todos. Eh, Gracias por sacar el tiempo para eh, venir a este seminario titulado Protocolo de extracción de ácidos grasos para análisis de CSSI, compuesto específico de isótopos estables, a cargo del ingeniero Queiroz Portorreal. Gracias por la presentación, Vladimir. Bueno, dame un segundito antes de comenzar. Pues bien, Queiroz, el ingeniero Queiroz, él se graduó de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de INTEC. Es maestrante de ciencias básicas y ambientales de la misma casa de estudio. Es miembro de la Carrera Nacional de Investigadores del MESID y ha participado como asistente de investigación en proyectos tales como la reconstrucción de los procesos de degradación y contaminación en la bahía de Samaná. Eso aquí en el Instituto de Física. Mapeo de radiación ionizante en el entorno urbano, 6IT, síntesis y caracterización de nanoestructura para fabricación de baterías recargables de iones de litio, eso en el laboratorio de nanotecnología en INTEC, y actualmente es parte del grupo que trabaja en la modelación molecular de nanoagregados de pesticidas con ciclodextrinas para lograr su eliminación del agua. Ese es el grupo Tatagua e INTEC. En lo profesional se desempeña como gestor de información de seguridad radiológica del Viceministerio de Energía Nuclear, del Ministerio de Energía y Minas. También Queiro es uno de nuestros colaboradores más activos del Instituto de Física y realmente es un placer para nosotros que saque de su tiempo para hacer este seminario. Adelante, Queiroz. Muchísimas gracias, director Vladimir, por la introducción. Antes de empezar con el seminario, me gustaría dar un poco de contexto sobre de lo que se trata y su importancia. Este seminario se desarrolló en la ciudad de Valdivia, en Chile, en un entrenamiento del proyecto RLA 5076, que se titula Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y programa de monitoreo de instalaciones hidráulicas que utilizan técnicas nucleares para evaluar los impactos de la sedimentación como riesgos ambientales y sociales. Este proyecto es financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, la IAEA, y es llevado por la Dirección de Remediación Ambiental del Ministerio Felipe Ditren. Este proyecto, país, debido a que no... Sí, ¿Sí? A veces se corta el sonido. Tal vez sería buena idea que apagues el video para ver si eso mejora la ancho de banda. Ok, está apagado el video ya. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha, Vladimir, mejor? Sí, se escucha bien. Sí. Pues bien. Este proyecto es importante porque nos ayuda a identificar las causas por las cuales las presas del país se están colmatando. El proceso de colmatación no es más que cuando las presas se llenan y reducen su capacidad de carga al llenarse de sedimentos,
lo cual reduce drásticamente la vida útil de una presa. Cuando una presa está colmatada es que ya llegó a su capacidad máxima de retención de sedimento y ya no puede almacenar más agua. El contenido de esta presentación es una breve introducción, el proceso de muestreo para poder realizar esta técnica, el pretratamiento, la estimación del porcentaje de carbono orgánico, que nos dirá qué cantidad de muestra debemos utilizar, y después el proceso para la extracción y la derivatización de ácidos grasos. Esto lo haremos por 3 métodos diferentes, utilizando un agitador orbital, utilizando un equipo de ultrasonido y utilizando un MAE, que sus siglas en inglés vienen de extracción asistida por microondas. Una breve introducción. El objeto de este seminario es aprender a utilizar las técnicas de laboratorio para extraer los ácidos grasos de las muestras de suelos, sedimentos, preparando así el extracto necesario para el análisis de la composición isotópica del carbono de ácidos grasos. Este análisis lo haremos mediante la cromatografía de gases acoplada a una espectrometría de masas. Con esta técnica analítica nosotros podemos identificar moléculas muy puntuales que nos van a poder dar la evidencia suficiente y necesaria para determinar cuál es el origen del sedimento que está llegando hacia nuestro embalse. Ahora bien, ¿qué estudios se han hecho alrededor de esto? Claudio Bravo demostró en una comunidad ahí en Chile que si queremos determinar la evolución histórica de diferentes fuentes de sedimentos y qué tanto estas aportan a la colmatación de un embalse, podemos relacionarlo por el uso de la tierra al terreno cercano. Entonces podemos utilizar una combinación de dos técnicas que son de origen isotópico. Los radionucleidos de precipitación, específicamente si buscamos berilio, que nos puede utilizar para fechar los sedimentos, entonces podemos cementar el núcleo de sedimentación y podemos datarlo. Y los isótopos estables y los compuestos isotópicos estables específicos, que son estos compuestos que solamente existen en un tipo de cultivo en específico. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda podemos ver diferentes tipos de cultivos, tales como trigo, pino, una zona de buffer, una plantación de eucalipto y el camino. Entonces, podemos ver en un histórico del 2010 al 1947 cuál ha sido el aporte de la sedimentación al embalse de estas diferentes fuentes. Entonces, podemos ver cuando cambia de una plantación de pino a una plantación de eucalipto. Y podemos ver en el cuadro de la esquina inferior derecha cuál es el porcentaje que aporta a la colmatación. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Si vemos que el pino aporta menos que el eucalipto, o en este caso el eucalipto aporta menos que el pino, podemos tratar de promover que el cultivo que se haga en alrededor, en la zona de erosión que afecta a la presa, sea de eucalipto, logrando así disminuir la sedimentación que caiga a la presa. Ahora, los materiales que necesitamos para aplicar esta técnica son de relativamente bajo costo, quitando, claro, el cromatógrafo de gases, que es el equipo más costoso, pero si podemos desarrollar el muestreo y la extracción en nuestro laboratorio local, podríamos mandar la muestra al extranjero, puede ser en Brasil, puede ser en Chile, para que se nos analicen con un costo muy, muy bajo solamente por el envío, ya que en el proceso de extracción y derivatización pasaremos de 20 gramos de material crudo a solamente 2 mililitros del ácido graso ya extraído. Entonces necesitamos un muestrador que no es más que un sacabocado circular de alrededor de 5 pulgadas, una espátula, una cubeta, un GPS, una bolsa con cierre hermético, un rotulador y una cámara. Vamos a ejemplificar el proceso de extracción en 3 fuentes diferentes. Para poder realizar el muestreo, tenemos que colocarnos como si estuviéramos en un cuadrado con una muestra en cada vértice
y otra en el medio, para poder así tener una muestra representativa del área a estudiar. Si solamente tomamos la muestra de una sola esquina del cuadrado, no podremos considerar este ácido graso extraído ahí como representativo del sector. Entonces, en la primera imagen de la izquierda tenemos una zona de aporte donde lo que hay cultivado es pasto. En la imagen del medio tenemos un pinar, un cultivo de pino, y en la imagen de la derecha tenemos un bosque nativo. Entonces, abajo podemos ver el pequeño núcleo de suelo que se extrajo con el muestreador, y el de la derecha podemos ver cómo podríamos extraer la misma muestra con una espátula. Simplemente haríamos un pequeño recuadro en el piso, removemos la primera capa vegetal que no nos interesa y cogemos la materia orgánica que está debajo de esta. Ahora, para empezar el proceso hay que realizar un pretratamiento. En el primer paso sería la separación de la materia vegetal y la colocación de las muestras en una bandeja de aluminio, identificando cuál es la fuente de cada una. Después de eso, secamos las muestras en un horno a 60 grados hasta peso constante. Ahora, ¿cuándo logramos el peso constante? Es cuando masamos la muestra y ya no se encuentra una variación del peso debido al agua. Lo que estamos haciendo ahí es trayendo toda la humedad, todo el agua de la muestra para poder seguir con el análisis. Entonces, después de que la muestra está seca, la volvemos a poner en la dejamos en la bandeja y le pasamos un rodillo que podría ser para disgregar los cúmulos de las muestras. Luego, tamizamos en un tamiz de 2 milímetros y reservamos el material con un menor diámetro de 2 milímetros. Ese es el que nos interesa. El material de mayor de 2 milímetros, lo mismo que puede ser roca, piedra, que no nos va a aportar información para el análisis de los ácidos grasos. Ahora, necesitamos estimar el porcentaje de carbono orgánico del suelo, o COS. Esto es para determinar qué cantidad de muestra necesitamos para el proceso de extracción y derivatización. Ahora, los materiales que vamos a utilizar son un crisol para el horneado en una mufla, un horno, un lápiz de grafito para marcar cada crisol, una balanza semianalítica, la mufla o el horno, el desecador para mantener las muestras que no absorban humedad, tenazas, pinzas y guantes aislantes para manejar el crisol caliente. Ahora, ¿cuál es el proceso? Identificamos los crisoles con el lápiz de grafito, secamos la muestra hasta 110 grados, almacenamos las muestras en el crisol, en el secador, luego masamos los crisoles y taramos y colocamos 5 gramos de muestras para el registro del peso. Luego calcinamos las muestras a 550 grados Celsius por 3 horas en una mufla. Luego esperamos que la muestra se atempere en el secador y registramos. No podemos estimar el porcentaje de materia orgánica del suelo y el porcentaje de carbono orgánico simplemente con estas fórmulas que vemos a la derecha. Entonces, la masa de la ceniza no es más que la masa del crisol en la ceniza menos la masa del crisol. Con esta pequeña sustracción ya tenemos la masa de la ceniza que quedó luego del proceso de calcinación. Entonces, el porcentaje de materia orgánica del suelo va a ser la masa de la ceniza menos la masa antes de... Entonces, eso nos va a dar que el porcentaje de carbono orgánico va aproximadamente el 47%, el 0.47 de la materia orgánica del suelo. Para las muestras que tomamos, hicimos un triplicado para ver cuál era la desviación estándar. Un 6.6% para el pino, un 9.7%, para el bosque nativo un 13.5% de carbono orgánico. Entonces, para ese tipo de porcentaje de carbono orgánico,
del suelo. Por ejemplo, para el pasto con 15 gramos de material es suficiente, para el pino con 10 gramos es suficiente y para el bosque nativo 10 gramos también. Fíjense Pero, que escúchame, se mientras oye muy menor mal. es el... ¿Se oye mal? Se oye muy mal, escúchame. A ver si se resuelve el asunto. Se corta a veces, pero se estaba escuchando más o menos. Ok, pero ¿me pueden seguir la idea? Ahora se escucha bien. Qué bueno. Entonces, le decía que este procedimiento lo hacemos para determinar cuál va a ser la masa de extracción mínima necesaria para poder lograr conseguir la cantidad de ácidos grasos que necesitamos. Y que si se fijan, que mientras menor es el porcentaje de carbón orgánico, más masa vamos a necesitar para lograr su extracción y que sea suficiente. Ahora, cada laboratorio tiene un instrumental diferente. Y para poder lograr la extracción y derivación, vamos a utilizar 3 equipos o 3 metodologías diferentes y cada laboratorio podrá implementar la que tenga disponible en sus instalaciones. Para la extracción necesitaríamos una espátula, una balanza analítica, fracture shot de 100 mililitros, un embudo de vidrio, un balón redondo de fondo plano, filtros Wandman 40, pipeta Pasteur, tubo de ensayo con tapa, un rotavapor, una varilla de vidrio, un tubo de extracción en el caso del MAE, papel de aluminio, vaso precipitado, un soporte universal, pinzas y nueces, viales de 1.8 milímetros, un vortex, una macropipeta, micropipeta y un matraz aforado de 10 mililitros. Entonces, los reactivos que necesitamos para el proceso son el sulfato de sodio anhidro, el diclorometano, el metanol, el trifluoruro de boro, el metanol, el 5%, el N-hexano y nitrógeno gaseoso reactivos. Para la extracción. En el agitador orbital lo colocaremos de la siguiente manera. Masamos la cantidad de suelo que determinamos No se está escuchando bien, que Queiroz. vamos a utilizar por el proceso de porcentaje de carbón orgánico. Agregamos una punta de espátula de sulfato. Ok, vamos a amasar dependiendo de la cantidad. Después agregamos una punta de espátula de sulfato de sodio. Esto lo hacemos para absorber el agua que haya quedado presente en la muestra. Y luego agregamos una relación de 4:1 de 40 ml de DSM y metanol. Y colocamos en el agitador orbital por 24 horas. Para lograr una mejor extracción de todo el material en la muestra, repetimos el proceso que duraría 48 horas. También podemos usar un ultrasonido o sonicador. Los pasos del 1 al 3 son idénticos, pero en el paso 4 colocamos en el sonicador por media hora todos los viales y los repetimos 2 veces, o sea, 1 hora el proceso completo de extracción. El proceso más rápido es el del MAE, el de extracción asistida por microondas, solamente dura 15 segundos para la extracción de los ácidos grasos. Y lo podemos repetir cuantas veces sea necesario, pero 2 veces es más que suficiente para lograr una extracción completa. Ahora bien, después de la extracción hay que realizar un filtrado de las muestras. Siempre hay que tener en cuenta que hay que cebar el material de vidrio y el papel de filtro antes de empezar el proceso de extracción, ya que esto es un proceso de química analítica y las cantidades son muy importantes preservarlas. Después del filtrado podemos ver las muestras que se realizaron por el sonicador, que es la del bosque nativo,
la del el agitador orbital, que fueron la del pasto, y la del pino, que fueron la del maíz. Ustedes pueden ver que la tonalidad del líquido extraído cambia, y esto es debido a la naturaleza del suelo que se utilizó para la extracción. Si, por ejemplo, el suelo que se hubiera utilizado fuera uno que se utiliza para una plantación de eucalipto, se pudiera sentir el aroma a la esencia de eucalipto en este proceso. Ahora luego, para poder eliminar el exceso de solvente, utilizamos el rotavapor para concentrar las muestras. Luego, realizamos un trasvase de la muestra a un tubo de ensayo con tapa de los de 10 mililitros. Se vería ya como en la imagen que podemos ver a la derecha. Ahora bien, hay que secar las muestras. Esto lo hacemos con un flujo constante de nitrógeno en gas ultrapuro y ya tenemos los concentrados secos. Ahora, el proceso de derivatización de ácido graso. ¿Por qué necesitamos la derivatización? Esto es debido a que nos ayuda a modificar químicamente un compuesto para producir un derivado con nuevas propiedades que facilitan y permiten su análisis. Mediante este tipo de reacciones no se conoce la estructura de los productos. Es la reacción en sí misma la que da estructura a los derivados. El método más utilizado y el que usaremos en este es la derivatización, es la metilización de los ácidos grasos. Y también podríamos utilizar para mejorar la calidad del análisis, agregando un paso extra que es la hidrólisis, donde las moléculas de agua reaccionan rompiendo un enlace covalente para formar dos moléculas orgánicas con grupos funcionales que incluyen los átomos de la molécula de agua. Entonces, para esto utilizamos una dilución de una solución de trifluoruro de boro al 5% en metanol a partir de una del 20%. Entonces, ¿cómo logramos la derivatización? Agregamos 1 mililitro de trifluoruro de boro en metanol y colocamos los tubos a 70 grados por 20 minutos en el horno. Luego hacemos una separación de los FAMES en fase orgánica por medio de agregado de 1 mililitro de H2O, de agua destilada ultra pura, y 1 mililitro de una mezcla de N-hexano con DSM, con una relación de 4:1. Esto lo agitamos en un vórtice a 1 minuto y podemos ver en la imagen de la derecha cómo logramos la separación en distintas fases. Lo que a nosotros nos interesa reservar es la parte que se queda suspendida arriba. Acá arriba, como pueden ver, la parte más oscura del vial. Y luego hacemos la transferencia de la fase orgánica a los viales de 1.8 mililitros y secamos con nitrógeno gas ultra puro. Entonces, ya estos frascos que ustedes pueden ver son los que nosotros mandamos a nuestros colegas para que realicen el análisis por cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas. Entonces, con la base de datos nosotros podemos determinar a qué tipo de suelo, de qué tipo de plantación proviene esta muestra. Ustedes dirán, bueno, pero yo vi que lo que ahí había era pasto, yo sé lo que hay, pero como los registros de plantaciones son tan poco fiables, si uno extrae un núcleo de sedimento de 1 metro y lo secciona de manera adecuada, uno puede determinar cuál ha sido el histórico de esa plantación, como vieron en el principio, hasta más de 80 años, de una manera muy precisa. Y puede ver si hace el mismo proceso de extraer el núcleo en el embalse y puede cotejar qué estaba plantado alrededor del embalse en esa época con lo que llegó al embalse. Entonces, de esa manera puede determinar cuál es la contribución de la sedimentación del embalse. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla.
Sí, muchísimas gracias, Keiro, por tu presentación. ¿Hay alguna pregunta? Pueden hacerla en el chat o levantar la mano. La maestra Eneida Olivero tiene una pregunta. Maestra Eneida, puede. Sí. ¿Qué te decía? Puede desbloquear su micrófono. Listo, ya. ¿Me escucha, Frank Casey? Sí, le escuchamos. Sí. Muy buenas tardes. El maestro Keiro, felicidades por su eh, sustanciar, ¿verdad? Breve, pero sustanciar conferencia. Sí, bueno, quizá por lo de breve tengo muchas inquietudes. Quizás, no sé si pueda dejar su correo o algo así para hacerle unas preguntas más puntuales, quizás fuera de acá, ¿verdad? Por extensa. Pero quiero saber algo importante. ¿Bajo qué protocolo de análisis usted ha trabajado, ¿verdad? Este estudio que hacen de esa determinación, ¿verdad? De esos ácidos grasos. Y en esa parte final, donde usted señaló que se podía conocer de una forma como antecedente los años, ¿verdad? Que podían tener X o Y sedimento. O sea, ¿cuál es entonces la finalidad de yo saber esa cantidad de tiempo? O sea, ¿qué se hace con eso? A dónde vamos puntualmente con yo saber esa cantidad de años, saber el histórico, como usted acaba de decir, de esos sedimentos, ¿verdad? Ya concretamente hablando, para un embalse. ¿Cómo se enfoca eso, ¿verdad? En un embalse. Y la última pregunta es que si hay otro tipo de análisis que me pueda conducir a mí a conocer, ¿verdad? Esos especímenes de isótopos, por ejemplo, como la resonancia magnética nuclear. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, por su pregunta. Son varias, así que trataré de responderlo lo más completo que pueda. Mi contacto lo tiene el maestro Vladimir y se lo podría facilitar, creo que no hay ningún problema para extender la conversación, pero vamos por partes. Utilizando la técnica de FRN, que son los isótopos de precipitación, podemos determinar cuál es la tasa de sedimentación, qué tan rápido se sedimenta el embalse. Entonces, ¿qué isótopo nosotros utilizamos? Berilio 7. Dependiendo del decaimiento de este isótopo, nosotros podemos determinar qué tan viejo es el sedimento. Ahora, ¿para qué nosotros queremos esta información? Nosotros queremos cruzar la data que me da la tasa de sedimentación con la cantidad de sedimento que se me está acumulando en el embalse y, más importante, de dónde está viniendo este sedimento. Porque cuando diseñamos un embalse, nosotros tenemos predicciones de cuánto va a ser la vida útil del embalse, el 30, 40 años. Pero en nuestro país, debido a lo extensiva que es la agricultura, estas predicciones de la vida útil del embalse se ven reducidas porque el tipo de cultivo que utilizan y la frecuencia en la que remueven el suelo hacen que se colmate, se llene de sedimento mucho antes. Pero nosotros necesitamos alguna evidencia para poder discutir con el hacendado de que es su cultivo el que no está llenando el embalse y lo que le está disminuyendo la vida útil. Entonces, ¿cuál es esta evidencia? Esta técnica analítica, que la voy a cruzar, puede ser también con motografía de gas acoplado a un petrómetro de masa, con un detector que me pueda determinar el isótopo que viene de ese suelo, un detector especializado, y con esta información yo puedo inquirir a un hacendado y poder negociar con él que utilice tal o cual método de cultivo o tal o cual cultivo para que afecte menos el embalse. Yo necesito toda esta información para poder generar el reporte,
para poder sentarme en una mesa de negociación, porque simplemente por las condiciones del terreno, yo no puedo decirle, bueno, tu finca está en la ladera de esta montaña, tú cultivas ahí y yo asumo que el sedimento que se va a generar en tu finca me va a determinar la presa. Pero si yo tengo esta especie de fingerprinting, de huella digital, de que aquí en la presa yo tengo este histórico de los últimos 50 años y se machea completamente con un núcleo de sedimento que extraje de tu misma finca, los dos son idénticos. Entonces yo sé, tengo la certeza de que es tu propiedad la que me está generando el sedimento que me termine en la presa. Ahí ya yo tengo todas las evidencias que yo necesito para sentarme en una mesa de negociación. Correcto, gracias. Profesor. Okay. Bueno, Neida, te haré llegar los contactos de Cairo para que le pueda hacer las otras preguntas. Sí, muchas gracias, sí, porque tengo pendiente una del GCMS, pero esa se la hago ya de manera personal, ¿verdad? Por su contacto. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Sí. Gracias. Tenemos una pregunta del director José Ferreira en el chat que dice, ¿es un proyecto regional de la OIEA? ¿Tienes algún resumen del plan de trabajo del país? Sí, es un proyecto regional, el cual decía al principio que es llevado, la contraparte primaria y secundaria están en el Ministerio de Energía y Minas. Es Felipe Ditren, ingeniero, que era encargado de la Dirección de Cambio Climático y Remediación Ambiental, y el ingeniero Edwin López, que trabaja junto con él. El plan de trabajo se lo puedo compartir también si me lo solicita vía correo, no hay ningún problema, es un proyecto que está financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, Vladimir, también cabe destacar que la parte de la determinación del berilio se hace en la dirección nuclear de la CNE con el espectrómetro que está allá, con la espectrometría alfa. El caimiento de la partícula alfa del berilio es el que me determina la tasa de sedimentación. Ok, qué bien. Hey, buenas. Buenas, sí, Karim. Es Karime Mato, ¿sí? ¿Cómo estás, Queiros? Felicidades por tu presentación. Queiros, yo quiero saber si hay algún apoyo del ministerio, del viceministerio de Energía y Minas para el análisis de muestra, pero de isótopos inestables, de radionúclidos. ¿Y cuál es la gestión que hay que hacer para conseguir que le permitan a uno ir a analizar muestras? Sí, saludos, Karime. El Viceministerio de Energía Nuclear actualmente no posee un laboratorio, pero se apoya en la Comisión Nacional de Energía en su dirección nuclear, la que sí posee el CIAN, que es el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, el cual sí posee instrumental para realizar mediciones, tiene un laboratorio de espectrometría alfa. En ese caso lo podríamos canalizar con los contactos de la persona encargada del CIAN para que ésta le notifique, le informe el proceso para solicitar el análisis de muestras en su laboratorio. Ah, sí, muy bien. Tú sabes que yo voy a hacer radionúclidos en aire. Entonces me gustaría tener ese contacto, además de tener la posibilidad del Instituto de Física. Bueno, muchas gracias. Y felicidades nuevamente.